Capítulo extraído, el nacimiento de un nuevo rey de la espada. 3 santos de la espada estaban reunidos en la sala efímera del santuario de la espada, cada uno de ellos sobre una rodilla. Estaban Nina Falión, Gino Britz y Eris Greirat. De pie ante ellos estaba el dios de la espada, Gal Falión. Se quedó tranquilo mientras miraba a sus alumnos, que tenían las manos sobre las espadas en sus caderas. Lentamente, dijo, su manejo de la espada ya ha superado el nivel de un santo de la espada. Los hombros de Gino se crisparon. Es casi el momento de reconocer al primer rey de la espada desde Gislein. Los ojos de Gino se abrieron de par en par, apretó el puño, temblando. Una emoción indescriptible le invadió. Quiso saltar y gritar, pero reprimió el impulso. Todavía no había identificado qué era esa sensación. No era mala, eso lo sabía. Sin embargo, el dios de la espada no había terminado. Antes de hacerlo, tengo una pregunta. Todos esperaron en silencio. ¿Qué creen que separa a un santo de la espada, a un rey de la espada y a un emperador de la espada? ¿La fuerza? Nina soltó. Estaba claro, por sus expresiones colectivas, que no podían imaginar ninguna otra respuesta. Pero, al mismo tiempo, también sabían que no era tan sencillo. El dios de la espada quería saber qué venía después de esa fuerza. ¿Qué más le separaba? Nina. ¿Qué te dijo tu maestro que hicieras antes de adquirir la espada de la luz? El maestro de Nina no era Gal Falión. La persona que había sido su mentor era el padre de Gino, Timothy Britz. Ella reflexionó sobre las enseñanzas del hombre y respondió, él dijo, ya que eres diestra, entrena tu mano izquierda. Me dijo que no podría liberar la espada de la luz hasta que pudiera manejar perfectamente una espada con la mano izquierda. Así es. Tu mano no dominante es importante para usar la espada de la luz. ¿Entiendes por qué? Si tensas tu mano dominante, hará que la espada se desplace hacia un lado. Sí. Tienes que invertir toda tu aura de batalla en el ataque y cortar en línea recta. Es simple, pero ese es el secreto más íntimo de la técnica de la espada de la luz. La técnica de la espada consistía en cortar un objetivo en movimiento. Si cargabas en línea recta y utilizabas un ataque frontal, cualquiera podía esquivarlo fácilmente. Por eso los espadachines atacaban desde abajo, desde un lado o en diagonal, utilizando movimientos imprevisibles para pillar al enemigo desprevenido. Sin embargo, el primer dios de la espada era diferente. No necesitaba esos trucos. En su lugar, lo cortaba todo moviéndose más rápido de lo que su oponente podía reaccionar. Este secreto está incrustado en la historia del estilo del dios de la espada. Gal golpeó sus uñas contra la empuñadura de su espada. Cada generación de dios de la espada ha trabajado para desentrañar lentamente las inexplicables técnicas que el primer dios de la espada cultivó. Eso es lo que nos llevó a la forma actual del estilo del dios de la espada. Una vez que entiendes los secretos más íntimos de la espada de la luz, el principio que la sustenta y cómo practicar su uso, es muy sencillo. Cualquiera con un poco de talento puede aprender a manejarla fácilmente. Eso hizo que la era del estilo del dios de la espada fuera considerada la más fuerte. Podemos alzar la cabeza con orgullo gracias al primer dios de la espada y a sus predecesores que desvelaron los secretos de sus técnicas. De nuevo, sus dedos tamborilearon contra la empuñadura de su espada. La espada de la luz es la mejor técnica del estilo del dios de la espada. Los practicantes de otros estilos la llamarían nuestra técnica secreta. Sin embargo, hay algunos que captan su esencia mejor que otros. Los santos de la espada, los reyes de la espada, los emperadores de la espada y el dios de la espada. Es un poco extraño, realmente. Todos hacemos lo mismo, pero algunos somos más fuertes y otros más débiles. Gal dirigió su mirada a Gino. ¿Qué crees que hace la diferencia, Gino? Contéstame. Gino levantó la barbilla, con una expresión nerviosa en el rostro. No tenía ni idea de cuál era la respuesta, pero se sentía presionado para responder rápidamente. La capacidad de pensar con lógica, de moverse con habilidad, la fuerza del cuerpo, o tal vez la calidad del arma, calidad de las armas. ¿Cuántos años llevas entrenando, chico? ¿Seguro que no necesitas volver atrás y empezar desde lo más básico? Le gritó Gal. Mis disculpas. El rostro de Gino palideció mientras dejaba caer su mirada. Lo que Gino realmente quería decir era talento, pero sabía bien que esa no era la respuesta que el dios de la espada deseaba. No había forma de que una pregunta tan compleja pudiera responderse con una sola palabra. Después de todo, ahora mismo estaban discutiendo las complejidades del talento. Si Gino decía algo tan estúpido, Gal podría expulsarlo por completo. No lo sabes porque todavía eres un niño, ¿eh? No importa. Los fuertes siguen siendo fuertes, lo entiendan o no. Muy bien, Nina, responde tú. Nina consideró su respuesta cuidadosamente.
Lo más probable es que estuviera preguntando qué les separaba de los que tenían un rango superior. Tenía que ser algo que los reyes de la espada y similares tenían que Nina y sus compañeros santos de la espada no tenían. Ahora que lo pienso, la gente en esas posiciones, dios de la espada, emperador de la espada, etc., tenía compañeros de vida. Ella también quería eso. Un novio o un marido. Nina miró a Hino. Seguía con la mirada clavada en el suelo, con una expresión de disgusto en el rostro. Era más joven que ella, pero últimamente se había interesado bastante por él. De repente, se le ocurrió una palabra que oía a menudo al dios de la espada. ¿Es deseo? Bueno, seguro que últimamente has madurado mucho más, actuando de forma más femenina. Justo lo que esperaba de una hija mía. Se rió, viendo directamente a través de ella. Nina no reaccionó. Había practicado para asegurarse de que este tipo de cosas no se le metieran en la piel. El deseo, bueno, en eso no te equivocas. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar tu propio deseo? ¿Qué quieres decir con eso? Por ejemplo, si te dijera que tienes que elegir entre casarte con Hino o convertirte en un rey de la espada, ¿qué elegirías? Al mencionar el matrimonio, Hino y Nina intercambiaron miradas. Las mejillas de ella se sonrojaron ligeramente. Elegiría ser un rey de la espada. En otras palabras, abandonaría la oportunidad de casarse con Hino. Eso mostraba los límites de sus propios deseos. Se dio cuenta tarde de que su respuesta había sido un error, ingenua como siempre. Él resopló de risa cuando ella bajó la mirada. Gal dirigió entonces su atención al último miembro de su grupo. ¿Y tú, Eris? Determinación. ¿Determinación, No, eso también está mal. Se rió y la despidió. Eris, sin embargo, se limitó a devolverle la mirada y decir, no, no lo es. La determinación es la respuesta correcta. En el fondo de su mente, vio a Orste apuñalando a Rudeus en el pecho. Recordó que se lamentaba de lo impotente que era mientras él se desplomaba en el suelo. Desde entonces se había vuelto más fuerte. Su poder y velocidad estaban en un nivel completamente diferente. Sin embargo, no era suficiente para vencer a Orste. Tras años de entrenamiento, Eris había vislumbrado los límites de sus habilidades. Por mucho que entrenara, nunca alcanzaría el nivel de Orste. No era una exageración. Sabía que nunca sería capaz de derrotarlo por sí misma, pero sería una historia diferente si estuviera con Rudeus. Juntos, podrían ser capaces de lograrlo. Con la magia de él y su habilidad con la espada, podrían ganar. Incluso si tuviera que sacrificarse para inmovilizar a Orsted, Rudeus daría el golpe final. Si Rudeus ganaba, eso también sería una victoria para Eris. Ella moriría, por supuesto, pero Rudeus viviría. Eso significaba que ella perdería la posibilidad de compartir un futuro con él, pero eso no le importaba. Pensar en el futuro solo le haría perder los nervios, y perder los nervios haría que su espada se embotara. Una espada desafilada significaba que ambos morirían. Si alguien iba a perder la vida, sería ella. Eris estaba decidida a perseguir ese resultado, o tal vez podría decirse que estaba resignada a ello. «¿Entonces no te importa si no puedes convertirte en un rey de la espada?», preguntó Gal. «Eso no me importa realmente. Pensé que querías hacerte más fuerte». «Sí, así es. Pero un título no cambia lo fuerte que es una persona, ¿verdad?». Complacido, el dios de la espada murmuró, «Muy bien. Eris y Nina, la que pueda vencer a la otra será nombrada rey de la espada». Los hombros de Hino se desplomaron en señal de derrota. Nina y Eris se enfrentaron. Cada una de ellas empuñaba una espada de madera. Aunque no parecía un arma letal, en las manos de dos santas de la espada, podía usarse fácilmente para acabar con la vida de otro. Esto me trae recuerdos de la primera vez que vine aquí. En efecto, habían pasado varios años desde que Ghislain trajo a Eris por primera vez al santuario de la espada. Eris había sido como un animal salvaje, y por su culpa Nina había probado la humillación. Después de todo, se había mojado delante de Hino y de los demás santos de la espada. Solo recordar el incidente era suficiente para que Nina quisiera cubrirse la cara y retorcerse de agonía. Sin embargo, no sentía odio por Eris. Gracias a Eris, se había hecho más fuerte. Dejó de lado su orgullo y se sumergió por completo en su entrenamiento. Su humillación era lo que la motivaba. Nina afirmó con confianza, «Hoy seré la vencedora». La sed de sangre brotó de Eris en oleadas, pero Nina no se inmutó. Era como un monje en entrenamiento iluminado por la forma en que miraba a Eris con una expresión fría y compuesta. En el siguiente instante, toda la hostilidad de Eris desapareció. Su expresión era el polo opuesto a la de Nina, estaba sonriendo maníacamente, como un depredador que mira a su presa.
La forma en que su inquietante sonrisa se extendía de oreja a oreja era suficiente para hacer temblar a cualquiera. Un miedo instintivo se encendió en el interior de Nina. Muchas veces habían intercambiado golpes bajo el entrenamiento del Rey del Agua Isolda, y Nina había perdido. Por supuesto, también hubo ocasiones en las que ganó. Pero los recuerdos de la derrota eran los más nítidos en su mente. Sobre todo, porque cada vez que Nina perdía, Eris tenía esa sonrisa en la cara. Eris no se movía. Permanecía mortalmente quieta, con esa sonrisa bestial en su rostro. Esto era raro para ella, considerando que siempre era la primera en hacer un movimiento. Estaba esperando para contrarrestar sus ataques, pensó Nina. Se había enfrentado a los contraataques numerosas veces cuando luchó contra Isoul. Eris no podía utilizar técnicas del estilo del dios del agua, pero el estilo del dios del norte también poseía contadores. Lo más probable es que eso era lo que Eris pretendía. El silencio flotaba en el aire. Eris sostenía su arma a la altura del hombro, mientras que Nina sostenía la suya por encima de su cabeza. Ambas se mantenían perfectamente inmóviles, a solo un paso de la otra. El rostro de Nina era inexpresivo, mientras que Eris lucía una gran sonrisa en el suyo. Las dos parecían un par de estatuas espeluznantes, por la forma en que se miraban sin siquiera inmutarse. Esta quietud era inusual para dos estudiantes del estilo del dios de la espada, que predicaba que el primero en hacer un movimiento sería el vencedor. Ninguno de los dos se atrevió a moverse. Fue Galfalión quien finalmente soltó un suspiro. ¿Cuánto tiempo van a estar los dos ahí mirando el uno al otro? Esas palabras fueron el detonante. Nina fue la primera en moverse. Dio un paso confiado hacia adelante. Un movimiento de pies que había hecho unas 10.000 veces a lo largo de su entrenamiento. La forma en que movía las piernas era lógica, incluso óptima, y la energía recorría su torso. Nina mezcló esta energía con su aura de batalla, enviándola hacia su brazo y hacia su espada de luz. Esta habilidad, promocionada como la más rápida de todas, se precipitó hacia Eris. La técnica de Nina era impecable. Cualquiera que la viera se quedaría asombrado, sorprendido por su perfección. Pero... una gran fuerza golpeó el estómago de Nina, haciéndola retroceder. Su cuerpo se estrelló contra la pared antes de caer al suelo. Su uniforme estaba destrozado, dejando a la vista su tonificado estómago. Una gran roncha roja se extendió lentamente por su piel. Una sensación de ardor recorrió su cuerpo. Suficiente, declaró el dios de la espada. Nina miró fijamente a Eris. El sudor goteaba de la frente de esta última. Su uniforme estaba ligeramente roto a la altura del hombro, pero por lo demás estaba indemne. La sonrisa también había desaparecido de su rostro. Se quedó allí, orgullosa, como la vencedora. KHH. ¿Nina comprendió lo que había sucedido? Eris dio un paso adelante al mismo tiempo que Nina hizo su movimiento. Y mientras Nina se balanceaba desde arriba, Eris bajó su cuerpo y liberó su propia espada de luz desde un lado. Lo que Nina no entendía era por qué. Su propia técnica debería haber caído primero. Ella había hecho el movimiento de apertura, y su espada era ligeramente más rápida que la de Eris. Además, ella había girado desde arriba, que era la posición de ataque más rápida. Incluso teniendo en cuenta algunos pequeños errores de cálculo, su ataque debería haber aterrizado antes que el de Eris. Pero su batalla ni siquiera terminó en un empate. Porque estaba ya desplomada contra la pared mientras Eris permanecía de pie. No se necesita un poder abrumador para vencer a una persona, dijo Eris en voz baja. Nina no lo entendía. Eris había utilizado una técnica al estilo del dios del norte. Normalmente, la espada de la luz era excesiva para la mayoría de los oponentes. En cambio, Eris había desviado su poder hacia la velocidad. Hizo que su ataque fuera lo suficientemente letal como para derribar a su oponente, lo que hizo que su ejecución fuera mucho más rápida. No era solo la fuerza bruta, sino la distribución de su aura de batalla. Esta fue una técnica que aprendió en su entrenamiento con el Emperador del Norte. La velocidad añadida que le daba era honestamente insignificante, comparada con la cantidad de poder de ataque que sacrificaba para conseguirla. Sin embargo, esta diferencia, poco más que un pelo, fue lo que necesitó para reclamar la victoria. Magnífico, Eris. Te doy el título de Rey de la Espada. Nina se levantó lentamente del suelo. Su cara se contorsionó mientras su estómago palpitaba con un dolor sordo. Me superó por completo. Como estaban usando espadas de madera, ella solo había sido lanzada hacia atrás y magullada. Si Eris hubiera utilizado una espada de verdad, habría atravesado el corazón de Nina. Un ataque comparativamente débil, teniendo en cuenta que el poder normal de una espada de luz podría partir en dos el cuerpo de una persona, pero aún así era suficiente para matar.
Como Eris solo había sufrido un desgarro en el hombro de su uniforme, eso era más que suficiente para calificarla como vencedora. Nina había perdido por completo. Nina suspiró y se sentó en el suelo, estirando la espalda. Había perdido este duelo en todos los sentidos. El movimiento de apertura era suyo, y aún así estaba derrotada. Había perdido, total y absolutamente. Se acabó. Un peso opresivo se instaló en su pecho. ¿Te sientes molesta, Nina?, preguntó el dios de la espada. Sí. Grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. Todavía tienes espacio para crecer. Anímate. Sí, padre. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, llamó a Gal su padre en lugar de su maestro. El dios de la espada esperó en silencio a que se secaran sus lágrimas. Eris volvió a fruncir el ceño, cruzando los brazos sobre el pecho mientras permanecía cerca. Una vez que Nina terminó de moquear, Gal se giró hacia Eris y le dijo: te daré el título de rey de la espada, pero no tengo nada más que enseñarte. Eres un maestro. Un maestro, como el nombre implicaba, era alguien que había logrado una completa maestría en el estilo. Nina y Hino intercambiaron miradas. Los dos emperadores de la espada e incluso el rey de la espada Ghislain nunca habían recibido el título de maestro. Así de exclusivo era ese reconocimiento. También puedo darte el título de emperador de la espada ya que estamos, pero en ese caso, tendrás que luchar contra Ghislain. Si quieres ir más allá y llamarte dios de la espada, tendrás que matarme. Puso una mano en la empuñadura de su espada como si la desafiara a responder. Eris negó con la cabeza. El título de dios de la espada no me importa. Me imaginaba que dirías eso. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Primero, volveré con mi familia. Cuando el dios de la espada la miró a los ojos, le llamó la atención lo brillantes que eran. Eris siempre había llevado consigo un sentimiento de pérdida. Si continuaba su búsqueda para hacerse más fuerte y no perdía de vista su objetivo original, tal vez podría derribar al invencible Orsted. Tal era el potencial que Gal percibía en ella. Ven, Eris. Como prueba de que eres un rey de la espada, te daré una de mis 7 espadas. De acuerdo. Ese día, los largos años de entrenamiento de Eris Greyrat llegaron a su fin. Cuando Eris y el dios de la espada se fueron, la ceremonia para determinar el nuevo rey de la espada terminó oficialmente. Solo Nina y Hino permanecieron en la sala. Durante un rato, se sentaron en silencio. Ambos se sentían abrumados por la frustración y la envidia, pero ninguno dejaba que se viera en sus rostros, ni hablaba de ello. En silencio, ambos se levantaron y caminaron hombro con hombro hacia el borde de la sala efímera donde se guardaban las espadas de madera. Cada uno de ellos cogió un arma. Poco después, el tintineo de sus espadas se escuchó resonando en la sala. Era una sinfonía común que sonaba a diario en el santuario de la espada, y mientras los dos entrenaban, también continuaba esa rítmica melodía. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.